Buenos días, colegas. Quien les habla, el licenciado Neiser Cayotopa Quintana, residente de la especialidad de Emergencias y Desastres de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sede docente Hospital Nacional 2 de Mayo. Mi tema a tratar es soluciones endovenosas. Los objetivos: conocer qué son las soluciones endovenosas, cuáles son las principales soluciones endovenosas y las más utilizadas. Asimismo, profundizar conocimientos sobre el uso de cloruro de sodio al 9%, al 20%, dextrosa al 5%, dextrosa al 33%, cloro de potasio más conocido como calium. El líquido corporal, la concentración va a variar de acuerdo a la edad. En un recién nacido va a tener más de un 80%, en los adultos hasta un 70%, ya conforme avanza la edad un 60 a 50%. La cantidad de líquido corporal se va a dividir tanto en el espacio intracelular con un 40%, en el espacio extracelular un 20%, del cual 5% es intravascular y el 15% es intersticial o tisular. Entonces podemos ver que la concentración de líquidos o agua varía según el organismo, según los órganos. Así pues, en el cerebro tenemos, por ejemplo, un 85% que es líquido, igual en la sangre un 95% y en los huesos un 22%. No hay una diferencia. De aquí automáticamente podemos decir cuáles son los órganos más blandos en el caso de una deshidratación o alguna patología que produzca una hiperhidratación también, ¿no? A pesar que nuestro organismo contiene muchos sistemas de autorregulación de líquidos. Estos líquidos pues no están solos como así se puede dominar, ¿no? Sino tienen un gradiente de concentración con iones principales que son los electrolitos, que vienen a ser las sustancias que se hallan disueltas en este líquido, y estos son pues el potasio, sodio, cloro, calcio, bicarbonato sódico, magnesio y fosfato. Estos electrolitos participan en los procesos fisiológicos del organismo, manteniendo un complejo equilibrio entre el medio intracelular y el medio extracelular. Cada electrolito tiene una concentración característica en el plasma sanguíneo, el líquido intersticial y el líquido celular. Cada uno de estos electrolitos que está presente en nuestro organismo tiene un rango, un valor normal. Entonces es muy bueno conocer, como se ve en la plantilla, los valores normales, ya que son indicadores para la administración de una solución endovenosa. Al haber una concentración de electrolitos, esto va a estar regulado por un equilibrio ácido-base. Para entender mejor el equilibrio ácido-base, vamos a ver el siguiente video. Es importante mantener un nivel normal de pH en sangre. Por ello, el cuerpo realiza ajustes continuos para mantener un nivel preciso de pH. Ese proceso es la homeostasis. El nivel de pH puede verse afectado por alteraciones metabólicas o respiratorias, por ejemplo. El cuerpo intenta mantener un equilibrio con los amortiguadores corporales y un determinado cociente bicarbonato PCO2 con respuestas compensatorias respiratorias o renales. La respuesta respiratoria es rápida, ya que los pulmones aumentan o disminuyen la eliminación del dióxido de carbono que comienza en los primeros minutos de la alteración ácido-base y se mantiene hasta horas después. La respuesta renal es más lenta, dado que los riñones alteran la excreción de metabolitos ácidos o alcalinos en cuestión de horas o días tras una alteración ácido-base aguda. Cuando el cuerpo intenta mantener un equilibrio ácido-base, tiene este aspecto. Pero las enfermedades, las intoxicaciones, las lesiones y otros trastornos pueden amenazar este equilibrio. Una categorización simplificada de las alteraciones ácido-base sería alcalosis respiratoria, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica o acidosis metabólica. Bien, vamos a ver las soluciones endovenosas. Las soluciones endovenosas es parte de la terapia intravenosa. ¿Qué es la terapia intravenosa? La terapia intravenosa es la administración de sustancias líquidas utilizadas para la hidratación, la administración de fármacos o nutrición, directamente a la vena a través de un catéter, permitiendo el acceso directo al torrente sanguíneo.
Dentro de las principales soluciones endovenosas la podemos clasificar a las cristaloides y a las coloides. Nosotros nos vamos a centrar en las cristaloides. ¿Qué son las soluciones cristaloides? Son aquellas soluciones que tienen agua, electrolitos y o azúcares en diferentes proporciones, ayudando así a mantener el equilibrio hidroelectrolítico, expandir el volumen intravascular y en caso de tener azúcar aportar energía. Pueden ser hipotónicas, hipertónicas o isotónicas con respecto al plasma. En la imagen podemos ver, ¿no?, las soluciones cristaloides que se clasifican tanto en isotónicas, hipertónicas, hipotónicas y las soluciones alcalinizantes. Dentro de las isotónicas son las que tienen igual concentración de osmolaridad respecto al plasma, ¿no? Tenemos el dextrosa al 5%, el cloruro de sodio al 0,9%. Las hipertónicas son las que tienen mayor osmolaridad, mayor concentración de este ion en este caso, ¿no? Puede ser la dextrosa al 33% y el hipersodio. Para la administración de soluciones endovenosas están regulados por múltiples guías técnicas en cada institución y estandarizadas, ¿no?, a niveles de cada institución o incluso a nivel mundial. Así, en el Hospital Nacional 2 de Mayo tenemos la resolución directoral número 089 del 2021, en donde considera los tipos de administración endovenosa como infusión intravenosa directa, infusión intravenosa intermitente y la infusión intravenosa continua. No, la infusión intravenosa directa se denomina menos de 60 segundos e intravenosa lenta si dura de 2 a 5 minutos. Infusión intravenosa intermitente, ninguna infusión durante tiempo y volúmenes entre 50 y 250 cc a través de un equipo de perfusión. Intravenosa continua, solución de gran volumen mayor o igual a 500 cc en un tiempo superior a 240 minutos o diluido en pequeño volumen para mantener la concentración plasmática en sangre. Dentro de las principales soluciones endovenosas y el más conocido quizás tenemos el cloruro de sodio a 0,9%. El cloruro de sodio es una solución estéril para reposición de líquidos y electrolitos para la administración intravenosa. Su pH 5.5, ¿no?, que está en el rango isotónico, pues se administra sin afectar la presión osmótica, sin causar un cambio significativo en su composición y sin producir deformación de las células de sangre, haciendo que el vehículo adecuado para la administración intravenosa de numerosos fármacos. Su composición: el cloruro de sodio contiene 0,9 gramos para 100 mililitros. Cada 1000 mililitros aporta sodio 155 mil equivalentes y cloruro igual 155 mil equivalentes. ¿Cómo que está indicado? Principalmente está indicado como vehículo y diluyente para la administración parenteral de medicamentos por vía intravenosa, intramuscular, a veces subcutánea. Pues estar suficientemente reconocido en el campo de la fluidoterapia a nivel mundial gracias a la amplia experiencia existente con la relación, el uso de la solución como restauradora del equilibrio hidroelectrolítico, ya que es un componente fisiológico del plasma. ¿En qué casos está contraindicado? Las contraindicaciones van a depender en función al medicamento con el que se va a disolver esto, no al ser utilizado como tal. También está contraindicado pues en la hipernatremia, la hipertonía, la insuficiencia cardíaca, estados edematosos, en pacientes con alteraciones cardíacas, hepáticas o renales, hipertensión grave, acidosis metabólica. ¿Qué reacciones adversas podría presentar? Puede ser esto una hipernatremia, hipercloremia, manifestaciones relacionadas con la acidosis metabólica por disminución de la concentración de bicarbonato y formación de edemas. Un exceso de cloruro de sodio puede producir también náuseas, vómitos y dolor de cabeza. La sobredosis. El exceso en su forma aguda va a producir una deshidratación de los órganos internos, puede producir náuseas, vómitos, diarrea, calambres abdominales, disminución de la salivación y lagrimeo, sudoración, fiebre, hipotensión, taquicardia, fallo renal, edema pulmonar, acidosis, paro respiratorio,
cefalea, vértigos, irritabilidad, espasmos musculares, rigidez y llegar hasta la muerte. En niños puede producir un coma, convulsiones, ¿no? Que pueden producir estas lesiones vasculares, ¿no? ¿Esto a qué se debe? Principalmente, pues, la hipernatremia, en este caso puede verse a un incremento de la pérdida de agua, a una ingesta reducida de agua o una ganancia de sodio. En el caso de una sobredosis de cloruro de sodio, se produce hipernatremia por ganancia de sodio. Lo que vemos acá en la imagen, hay una gran concentración de sodio en el espacio extracelular, favoreciendo el intercambio por gradiente de concentración, la salida de líquido del espacio intracelular para generar un equilibrio, ¿no? Jalan líquido de las células. Al jalar líquido de las células, estas células pueden colapsar, pueden dar muerte y así sucesivamente, ¿no? Hasta dañar seriamente los órganos. Las propiedades farmacológicas. Está pues indicado como sustituto de la sangre, para perfusión, ¿no? Y para corregir el balance electrolítico. El cloruro de sodio, al ser el principal sal implicada en la tonicidad del extracelular, se emplea en el tratamiento o reducción del volumen extracelular en casos de deshidratación y cuando se produce un déficit de sodio, como ocurre en casos de excesiva diuresis, gastroenteritis o por reducción de consumo de sal. ¿No? Así también se puede utilizar en múltiples actividades terapéuticas, como lavado ocular, lavado nasal, limpieza de heridas y muchas otras situaciones más en diferentes presentaciones, obviamente. Las incompatibilidades. Como todo medicamento, no puede ser compatible universalmente. Siempre va a tener algunas incompatibilidades dada a su composición, ¿no? Y a su carga eléctrica que poseen en estos iones, en este caso el sodio, ¿no? Entonces es incompatible el cloruro de sodio con la hidrocortisona, la anfotericina, la tetraciclina, cefalotina, eritromicina. Va a ser incompatible con principios activos no solubles en la solución de cloruro de sodio, que va a generar una precipitación, no un deterioro del principio activo y la desnaturalización quizás de algunas proteínas, disminuyendo el efecto de estos medicamentos o quizás generando una toxicidad. Entonces es bueno tener en cuenta que compatibilidades. El cloruro de sodio al 20%. No hemos visto que el cloruro de sodio es 0,9%, 0,9 gramos de sodio por cada 100 mililitros. Acá el cloruro de sodio, ya hablamos de una solución hipertónica, y la concentración pues 20 gramos en 100 mililitros, no es una diferencia abismal. Una ampolla de 10 por decir va a contener 2 gramos de cloruro de sodio. Indicaciones. ¿En qué caso está indicado? En una hiponatremia, hipocloremia, hiperhidratación hipotónica. ¿En qué caso estaría contraindicado? En lo contrario, pues no. En una hipernatremia, hipercloremia. ¿Cuáles son las precauciones? Deben ser administrados con precaución en los casos de hipopotasemia, trastornos en los que figure restricción de la ingesta de sodio, tales como insuficiencia cardíaca, edema generalizado, edema pulmonar, hipertensión, trastornos asociados con la hipertensión del embarazo. Interacciones con otros productos medicinales, ¿no? La terapia con corticosteroides y la CTH puede estar asociada con un aumento de la retención de sodio y agua que posiblemente lleve a edema y una hipertensión. La sobredosis, ¿no? Por lógica va a producir una hiperhidratación, una hipernatremia, hiperosmolaridad, hipercloremia en el suero, demasiada rápida infusión de soluciones hipertónicas como el hipersodio puede causar una sobrecarga de volumen, dando lugar a un edema periférico o pulmonar y la hipertensión. Es muy importante ver que el hipersodio, no las soluciones endovenosas que contengan hipersodio, no sean administradas a una velocidad récord, ¿no? Esa es nuestra labor de enfermería exclusivamente. ¿Y qué es lo que produce al haber una sobrecarga de volumen, ¿no? Una hipernatremia, ¿no? ¿Qué es lo que va a producir? Una deshidratación, habíamos visto, de los órganos blandos como el cerebro, el estómago, el corazón y de perseguir causar hasta la muerte. Otra solución endovenosa es la dextrosa al 5%. ¿Cuál es su composición?
que contener glucosa 5 gramos en 100 mililitros. Su osmolaridad va a ser el hacer una solución isotónica, no, la osmolaridad va a ser la misma del plasma sanguíneo y va a tener un aporte de 200 kilocalorías por litro. Es una solución para perfusión, solución transparente e incolora, sin partículas visibles. ¿En qué casos está indicado? En una deshidratación hipertónica, alteraciones del metabolismo de hidratos de carbono, nutrición parenteral, cuando la ingesta oral de alimentos está limitada, vehículo para la administración de medicamentos y electrolitos. ¿En qué casos estaría contraindicada? En una hipersensibilidad al principio activo de algunos excipientes de la dextrosa, un edema por sobrecarga de fluidos, en una hiperglicemia, en una hiperlacticidemia, hiperhidratación, alteración importante de la tolerancia a la glucosa, incluyendo coma hiperosmolar, deshidratación hipotónica. Si no se administran simultáneamente los electrolitos perdidos, la perfusión de soluciones de glucosa está contraindicada en las primeras 24 horas después de un traumatismo cráneo-cerebral. Interacciones con otros medicamentos. Si el paciente está tratado con corticosteroides sistémicos, puede estimular la actividad de glucocorticoide, aumentando los niveles plasmáticos de esto. Si la administración intravenosa de glucosa coincide con un tratamiento con glucósidos digitales, se puede producir aumento de la actividad digitálica, existiendo un riesgo de intoxicación por estos medicamentos. Esto es debido a una hipopotasemia que puede provocar la administración de glucosa si no se añade potasio a la solución. ¿Qué tipo de incompatibilidades tiene la dextrosa al 5%? Diversos estudios han descrito signos de incompatibilidad para las soluciones de dextrosa, principalmente con la amoxicilina más el ácido clavulámico, la ampicilina, sulfato de bleomycina, ciplastino, cladribina, ¿no? Y otros medicamentos que pueden producir eventos físico-químicos como precipitación, turbidez, cambios de color, efervescencia, separación de fases, capas invisibles y en algunos generar a nivel molecular degradación de uno de los componentes, ¿no? Eso es la consecuencia de las incompatibilidades. Dextrosa al 33%. La dextrosa al 33%, hablamos de una solución hipertónica. Aquí va a haber la concentración de glucosa de 3,63 mililitros, no equivalentes a 0,33 gramos en 100 mililitros. ¿No? Su valor energético es de 558 kilojoules por cada 100 mililitros, 133 kilocalorías en 100 mililitros, ¿no? La osmolalidad 1832 miliosmol por litro, ¿no? Entonces estamos hablando de una solución hipertónica. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Los carbohidratos intravenosos reducen la glucogénesis y promueven el metabolismo en personas que no reciben ingestión calórica suficiente. La dextrosa al 33% ayuda al mantenimiento de la volemia y la diuresis, aumenta la presión osmótica en la sangre y de paso de líquidos de tejido hacia esta última e intensifica el proceso metabólico, mejorar la función antitóxica del hígado, reforzar el poder contráctil del miocardio, dilatar los vasos sanguíneos y aumentar la diuresis. ¿En qué casos está indicado? En una hipoglucemia, en caso de una nutrición parenteral, una acidosis, no administrar por vía intramuscular. Contraindicaciones. La dextrosa al 33% estaría contraindicado en el caso de que la persona tenga intolerancia a los carbohidratos, tenga diabetes mellitus, tenga anuria, hemorragia intracraneal o intraespinal, y en el caso del delirio tremens, cuando existe deshidratación. En pacientes con síndrome de mala absorción a la glucosa, galactosa, alergia conocida como el maíz o los componentes que sean derivados del maíz. La dosis en adultos de 10 a 25 gramos, niños recién nacidos 0,25 a 0,5 gramos por kilogramo dosis, y va a variar, depende también a los requerimientos del paciente. Los efectos. ¿Qué efectos tienen? Promotor de diuresis, restaurador de la volemia, un nutriente. Los efectos secundarios. Los efectos
Secundarios ocasionales, la hiperglucemia, la glucosuria, trastornos hidroelectrolíticos, hipopotasemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia, ligero escalofrío, shock o colapso. Prácticamente estas reacciones son evitables en todos los casos. El cloruro de potasio al 20%. El potasio es el principal catión intracelular en el cuerpo humano. Está involucrado en el mantenimiento del equilibrio hídrico, osmótico y ácido-base. También participa en la transmisión del impulso nervioso en tejidos especiales como el corazón, cerebro y músculos a través de los potenciales de acción en el organismo. Su nombre comercial es Calium, que contendría 2 gramos en 10 mililitros o 20 gramos en 100 mililitros, por eso es al 20%. Su forma de administración es intravenosa. Es un concentrado para solución para perfusión. Su principio activo es el cloruro de potasio. Composición cualitativa y cuantitativa. Cada ampolla contiene cloruro de potasio 1,85 gramos por cada mililitro, que cada mililitro de solución va a contener 185 miligramos de cloruro de potasio. La osmolaridad es de 4.963 miliosmol por litro y su pH es de 4,8 hasta 8,0. Indicaciones. ¿En qué casos está indicado? Está indicado en los tratamientos de déficit de potasio, tratamientos prolongados con diuréticos depletores de potasio, intoxicación por digitálicos, baja entrada de potasio en la dieta, vómitos y diarrea, alcalosis metabólica, terapia de corticosteroides, excreción renal elevada por acidosis y hemodiálisis, trastornos de la conducción cardíaca que implique un riesgo vital. Así, estos medicamentos tanto el cloruro de sodio como el cloruro de potasio, ¿no? Su principal agente regulador es la bomba de sodio y potasio en la célula, generando el equilibrio hidroelectrolítico. La administración. La administración solamente por vía intravenosa, tras la dilución en una solución adecuada hasta una concentración máxima de 40 miliosmol de potasio. Los adultos está indicado en el caso de una hipopotasemia leve, ¿no? En el que tenga un potasio de 3 a 3,5 mil equivalentes por día. La dosis es de 60 mil equivalentes por día. El caso de una hipopotasemia moderada, en donde el potasio es de entre 2,5 a 3 mil equivalente dosis, la dosis sería entre 120 mil equivalentes por día. En el caso de pediatría, la administración sería de 3.000 equivalentes por kilogramo día de las concentraciones y ritmos adecuados. Contraindicaciones. Estaría contraindicado en insuficiencia adrenal, hipercalemia, insuficiencia renal, tratamiento con digitálicos, con bloqueo cardíaco severo y completo, oliguria posoperatoria, shock con reacciones hemolíticas, iodishidratación, acidosis metabólica, tratamiento concomitante con diuréticos ahorradores de potasio. Advertencias. Administrar lentamente, realizar controles frecuentes de EKG, monitorización de electrolitos, control de ionograma sérico del paciente, programando dosis individualizadas según sus necesidades. Interacciones. Hay muchas interacciones con las que va a producir riesgos, pueden producir una hipopotasemia. Hay que tener cuidado con las YECA, los AINE, la ciclosporina, triclolimos, el de penicilina. No se debe mezclar con dobutamina, mannitol, fenitoína y penicilina. Esto ya que habíamos visto a los fenómenos físico-químicos que podría producir, ¿no? Una interacción o en caso de una incompatibilidad. Los cuidados de enfermería. Hay que identificar al paciente verbalmente o leyendo su brazalete, verificar en la hoja de enfermería las indicaciones médicas, el horario y dosis de infusión indicado. Lavarse bien las manos con un principio universal para realizar cualquier procedimiento. Seleccione el material y el equipo necesario, catéter, equipo de venoclisis, tensiones, llave 3 vías y material de fijación. Hay que preparar la solución y medicamentos con una técnica estéril para evitar que sean puertas de entrada para los microorganismos. No hay que ser rotulado respectivo. Hay que valorar al paciente el estado de acceso venoso para detectar signos de infiltración o flebitis y en caso de visualizarlo hay que inmediatamente cambiar la vía.
Acá un dato muy importante que nosotros debemos ser muy observadores al paciente al momento de la administración de la infusión. Así pues vamos a valorar los signos y síntomas que pudiesen presentar, ¿no? Ya sea edema, una deshidratación, arritmia, hipotensión, hiperventilación. Por tal motivo se debe hacer un monitoreo constante, quizás tomando un hemoglucotest, un EKG y comunicar inmediatamente los resultados. Mantener una comunicación fluida pues con el médico ante tales sucesos que se puedan ingresar, puedan presentar. Asimismo, solicitar una bioquímica sanguínea, AGA, hemograma, hematocrito o examen de orina. También realizar un balance hidroelectrolítico estricto en el paciente. Y un dato importante es que debemos registrar las ocurrencias durante la perfusión. El aporte científico. El aporte científico viene de la revista Deposit Digital de la Universidad Barcelona. En su estudio, retención de medicamentos en los líquidos de sueroterapia, repercusión clínica y acciones de mejora, por Adelina García Matarín. Es un estudio prospectivo, observacional y descriptivo en la primera fase, y en la segunda fase ha sido intervencionista y analítico. El objetivo del estudio fue conocer el método de administración intermitente de un fármaco endovenoso en un servicio de urgencias y si la retención del fármaco en el equipo de sueroterapia, una vez finalizada la perfusión, repercute sobre la respuesta clínica. Llegó a la conclusión: el volumen residual es considerable en los equipos de perfusión y puede tener una repercusión en la respuesta clínica y terapéutica. Consideramos que la práctica de una purga del equipo de sueroterapia es una medida necesaria y debe considerarse su implantación y realización rutinaria. Entonces, colegas, es muy importante nosotros realizar la purga en los equipos de sueroterapia. ¿Con qué finalidad? A que no queden adheridos, y esto debe ser una medida rutinaria en cada uno de nuestros servicios. Eso es lo que recomienda el autor. Otro aporte científico, ¿no? Viene a la revista Avances de Enfermería en la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, estudio realizado en el 2015, experiencia con la implementación del uso de soluciones estandarizadas de cloruro de potasio. En este estudio resaltan muchos antecedentes importantes respecto a errores en cuanto a administración de medicamentos y al uso de, sobre todo, de cloruro de potasio. Es así que el informe Tucher-He-Mann, publicado en el Instituto Nacional de Medicina en los Estados Unidos, se estimó que entre 1998 y 1999 murieron cerca de 98.000 personas por errores en atención de ocurridos en los hospitales. 20 de cada 100 de estos eventos adversos se relacionaban con el uso de medicamentos. Así, el cloruro de potasio concentrado ha sido identificado como de alto riesgo por organizaciones en Australia, Canadá y Reino Unido. Además, considerando de que el cloruro de potasio es considerado para la pena capital en algunos delitos, porque genera paro cardíaco. En Canadá ocurrieron 23 incidentes relacionados con la administración incorrecta de cloruro de potasio en 1993 y 1996. El objetivo del estudio fue describir la experiencia y los resultados obtenidos con la implementación de la estrategia de uso de soluciones estandarizadas de cloruro de potasio en el Hospital Pablo Tobón Uribe durante 2 semanas del mes de enero del 2009. Se revisaron las historias clínicas electrónicas de 536 pacientes que recibieron prescripciones de soluciones que contenían cloruro de potasio en todo el hospital. Esto se hizo con el objetivo de establecer la frecuencia de las mezclas utilizadas, los errores potenciales de los volúmenes de elaboración desde las unidades asistenciales, por lo cual se excluyeron las mezclas cuya preparación comercial estuviera disponible. Simultáneamente, se realizó un trabajo de campo para conocer la disposición de ampollas de cloruro de potasio en cada unidad asistencial. Para disminuir la sobrecarga laboral en el personal de enfermería, de esa manera disminuir los errores frecuentes que pudieran ocasionar por la administración de cloruro de potasio, lograron estandarizar 6 mezclas con diferentes concentración y diferentes presentaciones.
realizándolo esta preparación de soluciones en la Central de Preparaciones Magistrales de Servicios Farmacéuticos, con todos los protocolos y estándares de calidad. Asimismo, la dispensa y la administración se haga de acuerdo a una orden médica. Asimismo, lo que se hizo, se retiró las ampollas de cloruro de potasio de todas las unidades asistenciales, a excepción de cuidado crítico y cirugía, consideradas a que se presentaban en situaciones emergentes y debería estar más a mediato. También se incluyó en que se debería divulgar la práctica, la dispensación, la disposición de las concentradas con los médicos para que ellos prescriban, de los cuales los especialistas se recibieron las sugerencias para los ajustes. Tras la evaluación, se logró de que el personal de salud, todo el profesional de ese hospital donde se realizó el estudio, tuvo una adherencia del 91.2% de la práctica en el personal asistencial, ¿no? Y a la vez haciendo un seguimiento periódico con mejora de acuerdos a los hallazgos. Muchas gracias.